Buenas noches y bienvenidos una semana más a Haciendo Iglesia. Como bien saben, este domingo comienza el Adviento. A lo largo de la historia, la Iglesia ha celebrado este tiempo litúrgico como una preparación a la llegada del Salvador. Para muchos cristianos es un momento importante en su espiritualidad, ya que renuevan el deseo de recibir a Cristo en sus vidas a través de la oración, la caridad y la generosidad. Durante estas 4 semanas del Adviento, la Iglesia nos invita a una reflexión profunda con el fin de encontrarnos con Cristo. Este será el tema central de nuestro programa de hoy, pero además habrá otros muchos que les adelantamos ya en nuestro sumario. Hoy en Haciendo Iglesia celebraremos el 125 aniversario de la presencia de las Siervas de Jesús en la región de Murcia, visitando el centro de día al que se dedican en la capital murciana. Asistiremos a la ceremonia de clausura del año jubilar de la Archicofradía del Cristo de la Sangre de la capital murciana y conoceremos qué significa un jubileo. Conoceremos a Antonio Ballester, el nuevo vicario de la zona suburbana 2 de la diócesis de Cartagena, y nos contará sus retos en su nuevo cargo. Abriremos nuestro libro de viajes y nos desplazaremos hasta Roma, donde los feligreses de la parroquia de la Purísima del Palmar han asistido a la audiencia general que el Santo Padre realiza cada semana en la ciudad eterna. Y comenzaremos el tiempo de Adviento, haciendo un repaso a las principales lecturas y reflexiones para estas semanas. La cuenta atrás hacia la Navidad ya ha comenzado. Este tiempo de Adviento es señalado por la Iglesia como un tiempo especial de recogimiento. Hemos estado en la librería diocesana y nos han mostrado las mejores novedades para este tiempo litúrgico. Si usted todavía no ha conseguido un libro de espiritualidad o catequético con el fin de prepararse para vivir estos días, ahí van algunas recomendaciones. Estas 4 velas de diferentes colores indican que ya es tiempo de Adviento. Este domingo se celebrará la primera de estas 4 semanas que dura este tiempo litúrgico. Un momento importante que la Iglesia Católica dedica a orar, reflexionar y esperar la llegada del Salvador. Una preparación espiritual en la que es importante profundizar en las raíces de nuestro cristianismo a través de la lectura. Está el cliente que es sacerdote o persona religiosa que busca sobre todo libros de Adviento, algo que hay clásicos casi siempre, o las nuevas libros que entran de las editoriales, las novedades, digamos. Y luego se vende también bastante según el ciclo en que estemos. En la Iglesia hay 3 ciclos, el A, el B y el C, ahora vamos a entrar en el ciclo B, pues todos los libros referentes al ciclo B, tanto los libros clásicos, que lo hay, como las novedades que entran por las editoriales. Caminar en Adviento o Lectio Divina son 2 de los libros más solicitados en este tiempo de Adviento. Los manuales y ejemplares basados en el Evangelio o la profundización de los teólogos sobre el misterio de este tiempo litúrgico son algunos otros, aunque siempre hay quien busca algo diferente. Los laicos, la compra que hacen son más bien libros de Navidad, libros con referentes a Navidad, a las últimas novedades que salen de Navidad, libros respecto al nacimiento y sobre todo objetos religiosos para regalo, nacimientos, belenes, figuras, en fin, objetos de regalo más que nada. Y lo que sí notamos es que cada año más se están regalando libros en lugar de imágenes. Hay personas que vienen libros que salen de última hora, sea de Benedicto XVI, del Papa, sea de autores clásicos religiosos, pues se regalan también bastantes libros que no van exclusivamente en referencia al Adviento o a la Navidad. Desde el tradicional Niño Jesús hasta un nacimiento estilo románico, pasando por los tradicionales objetos de Tierra Santa. Son estilos, formas de prepararse para un tiempo de alegría y esperanza. Y en este tiempo de Adviento no solo la lectura nos sirve para prepararnos para la llegada del Salvador. La música también es un buen camino para renovar nuestro espíritu de esperanza en este nuevo tiempo litúrgico. En este sentido, el Cabildo Catedralicio vuelve este año a organizar el segundo ciclo de Adviento con diversos conciertos en la Catedral de Murcia. El primero tendrá lugar el viernes 25 de noviembre de la mano de Carlos Rafael Pérez y concluirá el 22 de diciembre con un concierto matinal de Navidad.
Durante más de 1000 años, Santa Cecilia ha sido una de las mártires de la primitiva Iglesia más veneradas por los cristianos. En la actualidad es muy conocida por ser la patrona de los músicos. Sus actas cuentan que al día de su matrimonio, en tanto que los músicos tocaban, Cecilia cantaba a Dios en su corazón. Al fin de la Edad Media empezó a representarse a la santa tocando el órgano y cantando. Cada 22 de noviembre son muchos los conciertos y actividades que se organizan por diversos lugares con motivo de esta festividad. El ciclo que ha organizado el Cabildo de la Catedral de Murcia consiste en 5 conciertos, los 4 primeros de órgano, en el Märklin famoso, que preside la tribuna del coro de la catedral, y otro de música de cámara, con violinistas y con violonchelistas, una pequeña orquesta de cámara y el bajo continuo del órgano de coro, el órgano más pequeño, dedicado a la Navidad. Ese será el 5º y último concierto que se celebrará como una matinal a las 11 de la mañana, mientras los otros son por la tarde a las 8:15. La música es un instrumento para llegar a Dios. Es lo que pretende transmitir Alfonso Guillamón, canónigo prefecto de música sacra y organista de la catedral, con los conciertos de otoño en el segundo ciclo de Adviento que organiza el Cabildo Catedralicio de la Diócesis de Cartagena. Una iniciativa que surge ante todo porque el pueblo de Murcia pide que ese órgano suene y que sea conocido y poder disfrutar de él. Y entonces pues tratamos de hacer ciclos en los cuales pueda acercarse la gente a escuchar el sonido de ese instrumento a través de los grandes músicos que han amado la música de órgano y se pueda disfrutar y conocer, sobre todo llegando a la juventud. Todo un programa musical de música clásica y religiosa que despertará los mejores sentimientos para vivir un tiempo de esperanza con el Adviento. Esta es una época del año en la que vamos a estar bombardeados continuamente por la publicidad comercial que nos invitará a comprar todo tipo de cosas que pueden llegar a hacer que nos olvidemos del verdadero sentido del Adviento. Para que tengamos presente lo que significa este tiempo, el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, nos deja un mensaje lleno de esperanza y vigor. El Adviento nos ofrece la posibilidad de vivir la salvación en el momento presente de nuestra historia, en contacto con el eterno misterio de Cristo. Si les parece, lo escuchamos. Saludos hermanos, la paz del Señor con vosotros. A los 4 vientos se nos anuncia que nos viene un tiempo nuevo, el Adviento, un tiempo necesario para los cristianos donde vamos a saborear la novedad de Dios, la permanente presencia del Señor en la historia para salvarnos del fatalismo al que nos están llevando los intereses humanos, los desaciertos de los que defienden un mundo sin Dios, el fracaso del secularismo y la oscuridad del deshumanizado relativismo. El tiempo de Adviento que esperamos, inaugurado en este domingo, nos ofrecerá una posibilidad de vivir la salvación como un momento de gracia, en este momento presente de nuestra historia, en contacto con el eterno misterio de Cristo. La Iglesia, saben, maestra en humanidad, nos invita a contemplar nuestra situación actual para ofrecernos el más precioso tesoro que encierra en su corazón. La esperanza más viva, Jesucristo. Solo la Iglesia se atreve a hablar de esperanza, solo la Iglesia nos habla en un lenguaje positivo, en medio de estos vacíos de futuro, y ella nos abre las puertas para que contemplemos al Salvador, contemplemos al Redentor. A una sociedad que anda sin rumbo, la Iglesia le muestra al Mesías, al Señor, y le está diciendo, para ti hay esperanza. Hay unos valores mucho más importantes que el dinero, los negocios, el culto al cuerpo. La Iglesia ora con realismo ante las necesidades de los hombres. No pone paños calientes, ni adorna con lenguajes confusos el sufrimiento del hombre.
La tarea de un cristiano es predicar a Cristo con palabras y con obras e intensificar la fe y la confianza en Él. Recordad que somos de la verdad. ¡Feliz domingo! Toda una vida entregadas a los demás. Las siervas de Jesús llevan más de un siglo cuidando a los enfermos y ancianos por diversos lugares de nuestra geografía. Hoy continúan la misión encomendada por su fundadora, Santa María Josefa del Corazón de Jesús: servir en amor y sacrificio. Nuestros reporteros han querido conocer más de cerca su labor evangelizadora y caritativa con los más necesitados. Sean las manos de quienes no tienen manos y la voz de los que no tienen voz. Este es el legado que su fundadora dejó a las siervas de Jesús. Ahora se cumplen 100 años desde que murió Santa María Josefa del Corazón de Jesús, una mujer entregada por completo al cuidado de los demás. Al principio, ella se dedicó al cuidado de las personas, pero en domicilios, a sus casas por las noches, para que la familia descanse por la noche. Eso fue lo primero. Después ella hizo diferentes fundaciones, fundó guarderías, hospitales, que aún las seguimos teniendo. Se dedicó a los más pobres, o sea, enfermos, pero además pobres, en lo que ella veía que ahí era donde había más necesidad que otras. Todo es necesario, pero eso era más necesario en aquellos tiempos. Entonces ella lo que nos plasmó fue eso, el sacrificio con esas personas. Al principio había muchos enfermos de SIDA. Un sacrificio por los demás en el que esta congregación basa su razón de ser desde su origen. Ayudar a los más mayores es hoy su principal cometido. Una labor, nos cuentan, que hacen con cariño y de la que estas religiosas se sienten orgullosas y satisfechas. Este año las Siervas de Jesús conmemoran su 125 aniversario en la región de Murcia, un camino que no ha sido nada fácil. Cuando llegaron a Murcia tuvieron muchos problemas con la guerra. Las hermanas tuvieron que disfrazarse de seglares, tuvieron que irse con familias para que fueron muy perseguidos los religiosos, pero a pesar de todo ella insistía a las hermanas que sean fuertes, que el amor de Dios no les va a faltar, y así fue, y fueron creciendo. Estuvieron en un sitio, yo no me acuerdo la zona donde estuvieron, después vinieron aquí a esta casa, y ya aquí es donde se han desarrollado de esta forma. Al principio era domicilio, ahora después es el centro de día. Un centro de día que es ahora su casa. Aquí viven desde 1958 y comparten su día a día con 34 personas más. Estos ancianos pasan aquí gran parte de la jornada. Ellas se encargan de que no les falte de nada. Aquí comen y charlan, aunque también hay tiempo para realizar ejercicios con su fisioterapeuta. Pero nuestro objetivo es que ellos se encuentren a gusto, puesto que la mayoría están muy delicados de salud. Pero a pesar de todo ellos se encuentran bien, y también sus familias, para que descansen, para liberarles un poco del peso del trabajo que es con este tipo de personas, de Alzheimer. Primero que todo hay que tener un poco de formación, preparación, para trabajar con estas personas, porque es muy difícil un día y otro día y otro día, sobre todo hay que tener mucha paciencia, empatizar con ellos, adaptarse a sus enfermedades, adaptarnos. El profesional tiene que adaptar a ellos, porque si no es muy difícil llevarlos. Ahora los vemos, parece que están todos tranquilitos, pero a veces llegan momentos que te cargas de estrés, de querer ayudarles todo lo que puedes, pero es difícil. Yo desde luego disfruto mucho con ellos cuando estoy. Sé que hay momentos que te cansas, pero también te satisface de que estás ahí con ellos ayudándoles. Son sus familias las que se encargan de recogerlos cuando cae la noche. Pero cuando no es posible que se acerquen a buscarlos, es Teresa la encargada de llevar a sus casas a don Pascual, don Paco y compañía. Y durante el trayecto no faltan los cantos. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Don Pascual fue sacerdote, ahora está retirado y en este centro pasa gran parte del día.
y tras un día agotador, las hermanas se refugian en esta capilla. Aquí, frente a su fundadora, recuperan la fuerza para continuar llevando el amor que ella les otorgó al corazón de los demás. Todo un ejemplo de entrega a Dios. Si quieren acompañarlas a las Siervas de Jesús, el próximo sábado a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Francisco Javier de Murcia, pueden participar junto a ellas en una Eucaristía de acción de gracias por su presencia en Murcia. Y continuamos hablando de la vida religiosa, pero en este caso de otra congregación, las Carmelitas, y en otro escenario, la pantalla de cine. Lo hacemos a través de la película Diálogo de Carmelitas, un film que nos muestra el martirio de las 16 monjas carmelitas, incluyendo una novicia, del monasterio francés en el año 1794 por las fuerzas del terror instauradas tras la Revolución Francesa y su tribunal revolucionario. Además de describir en esta película la vida cotidiana de las religiosas, se incide también en el valor y el amor que hacen falta para ser fiel a las propias convicciones. Nuestro crítico de cine nos lo explica con más detalle. La librería San Pablo de Murcia patrocina este espacio. Hoy vamos a hablar de una película maravillosa, extraordinaria y muy poco conocida por algunos sectores del público, sobre todo en España, Diálogo de Carmelitas. Es una de esas películas maravillosas del cine religioso francés que desde Diario de un cura rural hasta la recentísima de Dioses y hombres, película maravillosa que se estrenó el año pasado, refleja el mundo religioso de un modo espectacular. Gente que piensa que de Francia solamente viene lo malo, incluso en la historia, olvidando que es llamada durante muchos siglos la hija predilecta de la Iglesia, precisamente por la conversión de Clodoveo, o que ahí se nació el gótico con el abad Suger en Saint-Denis, o que la primera cruzada se proclamó en Clermont-Ferrand, etc. Lo mismo ocurre con el cine, que todo el mundo piensa que el cine francés es un cine ateo, un cine agnóstico, y no es así. Hay cantidad de cine religioso de primer nivel como esta película de la que vamos a hablar hoy. Diálogo de Carmelitas es en realidad una obra de teatro de Georges Bernanos. De hecho, su última obra, cuando estaba en Túnez a punto de morir. Georges Bernanos es uno de los grandes autores católicos franceses, novelista, ensayista, y él lo tomó de un pequeño texto de una baronesa alemana, Gertrude von der Fort, que se llamaba La última del cadalso. En realidad se trata de una historia verdadera, la historia de las Carmelitas de Compiègne, que fueron ajusticiadas, fueron decapitadas por la guillotina el 17 de julio de 1794, en pleno ambiente del terror jacobino, precisamente por una acusación que realmente sorprende, que era por mantener sus votos monásticos. Realmente no hicieron ni siquiera la excusa de cambiar el título de su condena. Las monjas de Compiègne fueron 16 y todas ellas murieron en la guillotina. Bueno, había una novicia y había algunas que eran torneras o hermanas de manderas, pero en general, en total eran 16. La novicia se llamaba la hermana Constance y aparece en la película, y subió al cadalso cantando el Laudate Dominum. De ahí viene la mejor escena de la película, el último momento cuando ellas van subiendo al cadalso, que en la película van cantando el Veni Creator, una de las escenas más impresionantes que a mí me dejó de pequeño totalmente pegado a la pantalla. Me quedé asombrado. La película es de 1960 y la hizo un director francés que solamente ha hecho esta película, porque es un director de fotografía buenísimo, que ha estado con casi todos los grandes directores franceses, ha sido siempre la mano derecha de todos ellos, que se llama Philippe Agostini, o Agostini, como pronuncian los franceses. Y se reunió con otro individuo interesantísimo, un dominico suizo, nació en Francia, pero vivió toda su vida en Suiza, que se llama Richard Leopold Bruckberger, que es un individuo también muy culto, que entre ambos cogieron el texto de Bernanos, le hicieron una maravilla, y él, como era un director de fotografía de primer nivel, consiguió unas imágenes de primerísimo orden. La película se inventa dos personajes. El personaje que interpreta Jean Moreau, que es el personaje de la monja María Teresa de San Agustín, que es una monja que, digamos, se queda un poco al margen y que es el catalizador de toda la película, junto con la protagonista, que es la hermana Blanca,
que realmente se llama Blanche de la Force. Curiosamente es una persona que tiene muy poca fuerza interior, sin embargo su apellido es así, de la Force, es fuerte, y que es una aristócrata que se mete en el convento sin demasiada vocación, y a través de sus ojos y de las hermanas Teresa veremos toda la película. Realmente son los dos personajes más interesantes porque son los personajes que no son los históricos, aunque los personajes históricos son igualmente interesantes. El personaje, el triángulo, lo realizan tres actrices de primer orden. Alida Valli, que hace de la madre superiora, la segunda madre superiora, la primera muere. Alida Valli, que se hizo famosísima en la película de Carol Reed, El tercer hombre, que es una aristócrata, nacida en lo que actualmente es Croacia, aunque entonces era Italia, en Pola, en Trieste, y es una verdadera actriz de carácter impresionante. Jeanne Moreau, que decir de la mejor actriz francesa. Jeanne Moreau es la primera actriz francesa de casi todo, hasta de tener en el MoMA solo un festival dedicado a ella. Y la última, menos conocida, que es la que hace de la hermana Blanca, es Pascale Audret. Pascale Audret es una actriz siempre que emana una pureza virginal extraordinaria, incluso en todas sus películas, y también se hizo famosa en una película que se llamaba Lafayette, donde daba la réplica a Orson Welles, que por cierto, las tres actrices han dado la réplica a Orson Welles en algún momento. Su hija es ahora famosísima, Julie Dreyfus, hace películas con Quentin Tarantino, Malditos Bastardos o Kill Bill. Ella murió, curiosamente, en un accidente de tráfico el mismo día que murieron las Carmelitas, el 17 de julio, solo que muchos años después. El 17 de julio, por lo tanto, se produjo esa ejecución en la Plaza de la Nación, entonces se llamaba Plaza del Trono Caído, no en la guillotina principal, que estaba en la Concordia, donde está ahora el famoso obelisco de la Plaza de la Concordia, sino en una secundaria, y la pena fue que solamente fue 10 días antes de la caída de Robespierre. Si Robespierre hubiese caído antes, probablemente no las hubieran ejecutado. Bien, la película se desarrolla casi todo en el monasterio y por lo tanto vivimos la vida íntima de las monjas con unas escenas impresionantes. La primera vez que se escucha la marsellesa la escuchan desde fuera, dentro de los muros, y hay una que comenta qué himno más terrible, y la otra le dice, pero qué magnífico, ¿no? Viendo un poco lo que va a ser su vida, ¿no? Porque realmente muy poca gente conoce con esta visión edulcorada que tenemos de la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa fue un verdadero martirio para los cristianos. De hecho, mataron a más de 1000 sacerdotes y cerca de, creo que son 5 obispos. La Revolución Francesa, por lo tanto, fue un verdadero cataclismo para el mundo católico francés y, como en este caso, no se les respeta ni siquiera el que puedan permanecer en su monasterio, son ciudadanas y por lo tanto tienen que salir del monasterio y no se respetan ni sus votos monásticos ni nada. La película es absolutamente entrañable, se plantean todo tipo de temas sobre la soledad, sobre la entrega, sobre la verdadera importancia que tiene seguir y ser coherente a los votos emitidos, sobre la religión frente a la revolución, frente a un mundo que está cambiando estrepitosamente y que las monjas parecen conservar en su interior porque precisamente lo suyo es contemplar y estar absolutamente metidas en su mundo y en Dios porque ese mundo les llena de tal modo que no necesitan más, que es algo que no entienden los revolucionarios cuando entran a saco. Otra de las escenas maravillosas de la película, cuando entra la chusma en la iglesia rompiendo todo y el sacerdote tiene que guardar los sacramentos y salir huyendo. Como otra escena bien bonita de este sacerdote dándoles la bendición cuando van hacia el cadalso oculto entre la multitud. No quiero decir más cosas porque sería desvelar las claves de la película, porque el final es de las cosas más bonitas que existe y existe una cierta sorpresa que la película nos dona al final, que ya estaba en la obra de teatro de Bernardos, una auténtica maravilla. La obra se estrenó en España en el 52 y fue una obra pues muy famosa. Manuel Dicenta, Mari Carrillo fueron los primeros que la interpretaron, e incluso ha tenido una ópera de Poulenc que también está grabada en DVD, se puede conseguir en una representación de las muchas que han tenido ocasión. Por lo tanto, una película única de un director que solamente dirigió esta y que es una joya del año 1960, no he dicho el año, una joya verdaderamente magistral del cine religioso francés. Realmente de visionado casi obligatorio si alguien quiere conocer lo que fue la Revolución Francesa en esta faceta de su persecución religiosa y lo que es el cine francés en su faceta religiosa. La librería San Pablo de Murcia patrocina este espacio. Monseñor Lorca Planes fue el encargado de clausurar el Congreso Nacional de la Hospitalidad de Lourdes,
que ha tenido lugar la pasada semana en Murcia. Una Eucaristía a la que han acudido cientos de fieles y peregrinos llegados de todos los puntos de España. Esta y otras noticias se las contamos en nuestro habitual repaso a la semana en la diócesis. El cristianismo, pero no el que se enseña hoy en día, sino el cristianismo de los orígenes, el que va desde Jesús y todos los hechos de los apóstoles hasta su reconocimiento como religión oficial y única. El seminario Cristianismo Primitivo, que se imparte en la Universidad Católica San Antonio, también enseña a sus alumnos cómo fue la expansión de esta religión y las persecuciones que sufrieron sus fieles al principio de su historia. Todo ello para que los alumnos sean capaces de darse cuenta y de criticar a muchas visiones pretendidamente históricas, pero igualmente tendenciosas, que hoy en día lamentablemente están presentes en muchos medios de comunicación, en políticos, y que han conducido a actitudes marcadamente anticlericales. Además de la esencia del cristianismo primitivo, este seminario desgrana también las claves de la historia. Una universidad católica puede decir o ser vista desde fuera como que tiene unos intereses absolutamente subjetivos o partidistas. Mediante este seminario pretendemos dar una imagen absolutamente aconfesional, histórica. Es decir, que los alumnos sean capaces de acercarse a la realidad de los inicios del cristianismo de una forma realista y objetiva. Les dijeron, no está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios. Tiene 95 años y lleva toda su vida dedicada al mundo del circo. Vicente Quirós es el dueño de este pequeño pueblo ambulante. Aquí, nos cuenta, han crecido sus 9 hijos y todos sus nietos. Hasta 4 generaciones recorren España desde hace más de 70 años con el circo Quirós. Y lo harán por mucho tiempo. Y ya hasta que Dios quiera. Que yo me muera y Dios quiera, y mis hijos vivan, que yo muero, que mis hijos y sus nietos seguirán, mis nietos y mis bisnietos. Una auténtica familia en la que también se celebran los principales sacramentos cristianos. Hasta Cartagena se ha desplazado el delegado episcopal de Circos y Ferias. Aquí, en esta entrada del Circo Quirós, celebró ayer un bautizo. Una importante labor que realiza desde hace varios años con una gran alegría. La Iglesia, digamos que con ellos hace un camino itinerante, se hace presente cuando la comunidad circense o de la feria le necesita. En este caso me han necesitado aquí en el Circo Quirós para un bautizo de Gerardito, que era una preciosidad ayer. Pues aquí yo he venido de Madrid a hacer este bautizo y estar un rato con ellos y compartiendo la alegría de este acontecimiento. Con él, varios sacerdotes recorren la geografía española para llevar el Evangelio al mundo circense. Estancias breves pero intensas, que ante todo dedican a conversar y acercar la Iglesia al mundo del espectáculo, porque nacer en un circo es nacer artista. Hombre interpelador y conocedor de su tiempo, Santo Domingo de Guzmán estableció los pilares de la Orden Dominicana, una comunidad religiosa democrática con una importante vocación de promoción de la cultura. Santo Domingo se da cuenta que muchos le siguen porque no tienen una fe cultivada, una fe ilustrada, una fe que dé razón de sí misma, y es lo que pretende él luego con la fundación de la Orden Dominicana. Como la predicación era entonces el medio para instruir a la gente, pues él lo que pretende es precisamente esto, fundar una orden cuya vocación esté expresamente destinada a la predicación. Los estudiantes de la UCAN se acercarán a las raíces y esencia de la Orden de los Dominicos con este seminario que también busca transmitir la idea de que la fe no es una creencia irracional, sino que tiene que tener sus razones, una fe razonada. Y como esa fe también se expresa en las artes, concretamente aquí vamos a mirar una pintura de Fray Angélico y la iglesia de las Anas. Edificaciones que contextualizan la influencia de los dominicos en la región de Murcia, aportación cultural a la que se aproximarán estos alumnos en este seminario que finaliza el próximo 1 de diciembre. Miles de enfermos acuden cada año al encuentro con la Virgen de Lourdes, acompañados de fieles voluntarios que solo buscan ayudar al prójimo. De ahí nace la hospitalidad y la fuerza que mueve los corazones de estos cristianos. Desde hoy Murcia acoge el Congreso Nacional de Hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes. Es una familia perfectamente unida, una familia con unos
criterios y una fuerza interior muy grande que les lleva pues a hacer trabajos duros, pero con una alegría verdaderamente hermosa, ¿no? Eso es un regalo del cielo. Junto a las 40 hospitalidades españolas y a la de la propia ciudad de Lourdes, ha estado el presidente de la comunidad autónoma. Ramón Luis Valcárcel ha resumido el significado de la peregrinación a la ruta de Masabiel. Se mueven los tres grandes principios de la cristiandad, amén del amor, que desde luego es el que cubre todo, pero la fe, la esperanza y la caridad se dan cita cuando cada año salen los peregrinos hacia Lourdes, precisamente con esa esperanza de poder superar el dolor y hacer del dolor vida. Hasta el próximo domingo se celebrará este congreso en Murcia con el fin de mejorar la situación de estas hospitalidades españolas y también ilusionar las almas y los corazones de los fieles para que cada año sigan caminando al encuentro de la Virgen de Lourdes. Bajo el amparo de la Virgen de Lourdes y con un claro objetivo: presentar cuáles son los objetivos que tenemos este año en el Santuario de Lourdes. Presidentes y conciliarios de distintas hospitalidades de España se han reunido para poner en común propósitos y novedades que les permitan continuar con su importante labor de servicio al enfermo. Un trabajo de caridad y acompañamiento que en este Congreso Nacional de Hospitalidades celebrado en Murcia, el rector del Santuario de Lourdes ha querido centrar en el rezo del Santo Rosario. Es una manera de presentar, diríamos, el Evangelio a estos responsables de las hospitalidades, quienes a su vez ellos harán todo lo necesario para transmitirlo a los enfermos, y de esta manera estas personas podrán ir preparadas espiritualmente a participar el año próximo en la peregrinación de Lourdes. Una ayuda espiritual que resulta fuente de fe y fortaleza para enfermos, voluntarios y peregrinos en su camino hacia Lourdes. Una andadura que comienza cada año en este encuentro en el que personas como ellos hacen posible que esta peregrinación sea una realidad y una esperanza para los que sufren. Con la única luz que iluminan estas antorchas y con cantos a la Virgen. Cientos de personas venidas de toda España procesionaron anoche por los alrededores de la Catedral de Murcia en un recorrido presidido por la Virgen de Lourdes. Este ha sido el punto y final al Congreso Nacional de Hospitalidades celebrado en la Diócesis de Cartagena. 4 días de convivencia, formación y oración. Porque ha sido muy enriquecedor, ha sido muy positivo, la gente se queda muy a gusto, se va enriquecida de lo que ha sido este congreso. La procesión que cerraba el encuentro culminaba en el interior de la catedral, donde se celebró una Eucaristía de clausura presidida por el obispo de la Diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, que instó a voluntarios y enfermos a apoyarse en la Virgen para seguir caminando. La imagen de Nuestra Señora de Lourdes, la Virgen María, que sí que ha sabido interpretar la música de Dios, la ha llevado a la vida y sobre todo pues es para nosotros un modelo de confianza. Una celebración con doble significado, pues coincidió con la festividad de Cristo Rey. Que su propio Hijo diera la vida por nosotros. Y un acontecimiento de gran importancia durante este último año ha sido sin duda la conmemoración del año jubilar de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de la capital murciana. Los más conocidos como los Coloraos han celebrado durante este 2011 el 6º centenario de su fundación. Un año repleto de actos religiosos que finalizaba el pasado domingo con una hermosa Eucaristía presidida por el obispo de la Diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes. El Cristo de la Sangre ha presidido el templo de la parroquia del Carmen de Murcia en la clausura del año jubilar de la Real, muy ilustre, venerable y antiquísima Archicofradía de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cerca de 50.000 personas han pasado por aquí para ganarse el jubileo. Hoy, cientos de ellos han vuelto a venerar al Cristo de la Sangre. Ha sido en una Eucaristía presidida por el obispo de la Diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, ha expresado a todos los presentes un deseo.
Espero que para todos los cofrades, que sea de esta archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, sea una oportunidad para renovar la fe y para que vean el tirón que tiene también nuestro Señor. Una ceremonia que pone el punto y final a un tiempo de promesas e ilusión, pero además... Ha sido un año muy hermoso, con muchísima participación y realmente será una cofradía mucho más fuerte, mucho más unida y mucho más solidaria. El próximo miércoles santo, los coloraos volverán a teñir de rojo las calles de Murcia. Y recogiendo el sentido jubilar que ha vivido la archicofradía de la Preciosísima Sangre, hemos querido profundizar en este aspecto. ¿Qué es un jubileo? ¿En qué consiste un año jubilar? Este se llama comúnmente Año Santo, no solamente porque comienza, se desarrolla y concluye con ritos sagrados, sino también porque está destinado a promover la santidad de vida. Luis Emilio Pascual, capellán de la UCAN, nos cuenta con más detalle este término tan importante para la Iglesia. El jubileo es una palabra que nosotros utilizamos ahora cuando hablamos de un lugar concreto donde se vive un año especial. El más cercano, de algún modo importante para nuestra región, es el de Caravaca, pero estamos viviendo jubileos concretamente en este año en la parroquia del Carmen en Murcia, en algunas otras parroquias, cuando son un centenario, una celebración de una parroquia, de una consagración de un templo o de alguna imagen. Viene a ser el jubileo un año especial. Los jubileos antiguamente significaban cada 50 años en la cultura judía. Simplemente era un tiempo donde las circunstancias se modificaban. Si era una invitación precisamente a vivir del amor de Dios al hombre y por tanto las relaciones humanas se transformaban. Se dejaba en barbecho un año la cosecha, o sea, no se recogía cosecha para el año siguiente fuera auténticamente dejar descansar al campo. Si alguien tenía esclavos eran liberados, si alguien tenía deudas eran perdonadas. Por tanto era un año especial de júbilo y un año de gracia, porque todo lo habíamos recibido de Dios y por tanto lo poníamos a su servicio. Actualmente en la Iglesia se han hecho jubileos cada 25, cada 50 años y en fechas importantes para recordar pues, esos datos fundamentales del amor de Dios. O bien en una imagen de la Virgen María, o bien en una consagración, como decíamos, de un templo, o bien para hacernos presentes cada cierto tiempo el amor de Dios a través de una imagen concreta de un santo. En este caso, por ejemplo, en Caravaca, pues cada 7 años tendremos un jubileo perpetuo, ¿no? Un jubileo, un año santo especial, con unas gracias especiales de parte de Dios que la Iglesia nos transmite y nos regala. Con las palabras de Luis Emilio Pascual sobre el jubileo, hacemos un descanso para la publicidad, pero justo después conoceremos la recomendación que la librería San Pablo nos hace esta semana y nos acercaremos a la vida de Antonio Ballester y su labor evangelizadora como párroco de Santomera y nuevo vicario episcopal de la Surbana II. Volvemos en unos minutos, aquí en Hacienda Iglesia. De vuelta ya les vamos a presentar uno de los títulos más vendidos en el año pasado, Hasta la cumbre de Pablo Domínguez. Se trata de los ejercicios espirituales íntegros a las monjas cistercienses del municipio navarro de Tulebras, dirigidos expresamente a la vida en comunidad. En este testamento espiritual también se abordan las dificultades concretas con las que muchos cristianos nos tropezamos a la hora de vivir nuestra fe. Un autor que les recomiendo vivamente es Pablo Domínguez Prieto, catedrático de Filosofía de la Universidad de Comillas y que tristemente falleció, como todos ustedes saben, en un accidente de montañismo. El primero de ellos, sin lugar a dudas, un bestseller, Hasta la cumbre, su testamento espiritual, donde se recogen los ejercicios espirituales que él predicó a las monjas cistercienses de Tulebra, en Navarra. El siguiente es Ejercicios espirituales con el Padre Nuestro, un libro también muy interesante donde el catedrático desmenuza muy inteligentemente y de forma magistral la oración que nos enseñó Jesucristo. Lo tenemos en la librería y les recomiendo vivamente su lectura. Se lo contábamos antes de publicidad. Esta semana hemos querido conocer el perfil de Antonio Ballester.
párroco de Nuestra Señora del Rosario de Santomera y vicario episcopal de la Suburbana 2. Con él hemos hablado de los nuevos retos a los que se enfrenta en este nuevo cargo y hemos repasado su vida pastoral en la diócesis de Cartagena. Pues para mí fue una gran sorpresa, puesto que estaba solamente un año en la parroquia de San Pedro de Alcantarilla y eso me sorprendió bastante. A la vez, pues bueno, los curas prometemos obediencia a la Iglesia y al obispo, a la diócesis, y bueno, y vamos donde el señor obispo nos manda, ¿no? Y bueno, y evidentemente, pues bueno, acepté gustosamente la noticia para el servicio de la diócesis. Vamos a ver, la función del vicario es una figura nueva que nació en el Concilio Vaticano II y es un colaborador directo del obispo, y estando en comunión con el obispo y en nombre del obispo, pues tiene a su cargo un territorio, una parte de la diócesis, y entonces la función principal del obispo es ayudarle en el gobierno pastoral de la diócesis. Esa es la función clara, la misión que tiene un vicario, es colaborar con el obispo en el gobierno pastoral de la diócesis en un territorio que el obispo le encomienda. En este caso, pues un territorio compuesto por 35 parroquias y 40 sacerdotes, y se llama la zona suburbana o Vicaría Suburbana 2. Pues en el día a día es animar la pastoral, animar a los sacerdotes, animar a los cristianos, ir a las fiestas de los pueblos, ir a confirmar, ir a estar un poco atento a las necesidades de las parroquias, de cualquier parroquia que esté restaurando alguna cosa, y estar cerca, ser como un padre, un pastor, pues para los sacerdotes y también para las parroquias. Pues sí, evidentemente he recibido muchos, ¿no? Y bueno, era un hombre que estaba contento, que estaba ilusionado, que había puesto muchas cosas en marcha, y sobre todo el consejo que siempre nos damos unos a otros es que intentemos pues mantener un poco la continuidad del trabajo que se está haciendo, que es un poco pues que continuemos la misión y el trabajo del anterior, que es el saliente. Pues la verdad es que me han recibido muy bien. Muy bien, la gente es muy acogedora, es muy amable, y luego las personas pues que están en las parroquias son las que más te acogen, ¿no? Pero en general el pueblo, ¿no? Hay una misa que se llama Entrada del Nuevo Párroco, y en esa misa, en mi caso, vino el señor obispo a hacer la entrada del nuevo párroco, y se invita a todo el pueblo y a todos los feligreses, y bueno, y la gente es extraordinaria la acogida que hacen, ¿no? Siempre, evidentemente, están un poco echando de menos al cura que tienen, pero independientemente de eso, la acogida fue fabulosa y extraordinaria. Sí, pues prácticamente yo creo que se vive como en todas, ¿no? Como en todas las parroquias. Se anuncia al Señor por medio de la palabra, se presiden los sacramentos y se animan un poco todas las tareas y todos los grupos que hay en la parroquia. Y yo creo que funciona prácticamente como todas, ¿no? Hay gente muy cercana a la parroquia, muy preparada y que colabora mucho, que hay muchos colaboradores directos, ¿no? Y prácticamente, pues, más o menos como en la mayoría de las parroquias, ¿no? Gente muy comprometida en la parroquia, en la vida de la parroquia, y que está muy cerca de todas las actividades que se van desarrollando aquí. Sí, llevo 20 años de sacerdote, estuve 3 años de coadjutor, de vicario parroquial, se llama así, en Molina de Segura, en la Asunción de Molina. Luego estuve 3 años en el campo de Cartagena, concretamente residía en Roldán, pero aparte llevaba otras 2 parroquias más, llevaba los Martínez del Puerto y el Jimenado, y he estado 13 años en Alhama, en la Concepción de Alhama de Murcia, y 1 año solamente en Alcantarilla. Llevo 20 años de sacerdote, al servicio de la diócesis, de la Iglesia y del Señor. Yo creo que ha sido una experiencia única, una experiencia muy fuerte a nivel espiritual, y que ha ayudado a muchos jóvenes y que van a reactivar las parroquias, y jóvenes que de verdad pues van a sentir también la llamada del Señor, no solamente al sacerdocio, sino que a la vida matrimonial o a la vida consagrada. Yo creo que ha sido una experiencia muy profunda para muchos jóvenes, ¿no? Y que va a dar mucho fruto. Estoy convencido que se va a dar mucho fruto en la Iglesia
en este encuentro. Pues el Señor se manifiesta de muchas formas, ¿no? Se manifiesta a través de su palabra, se manifiesta a través de un rato de oración, se manifiesta a través de un sacerdote que conoce y que te anima. Son varios signos los que el Señor te presenta, ¿no? Y de hecho siempre hay un periodo de discernimiento, no siempre tiene todo el mundo claro las cosas de golpe, ¿no? Sino que surge en ti, en tu corazón, la idea de ser cura por varios motivos, por varios signos, y luego lo va madurando. Entonces hay un periodo de discernimiento que normalmente coincide con el seminario. Durante varios años tú disciernes si realmente esa es tu vida. Es decir, que uno no se hace cura el día que siente la llamada, sino que pasa una serie de años hasta uno que va madurando esa decisión y va viendo más clara esa llamada, esa vocación al sacerdocio. Entonces, en mi caso, pues fue un poco de todo, ¿no? Fue a través de la palabra, fue a través de un sacerdote, fue a través de los necesitados, fue un poco todo, ¿no? Y bueno, y te entusiasma uno, piensa un día, pues surge en su corazón que Dios lo llama a eso, sobre todo cuando uno está orando, está rezando, pues se plantea el por qué que Dios lo llama a eso, ¿no? África es una tierra de esperanza. El Papa Benedicto XVI ha expresado su especial estima y afecto hacia el continente africano a través de su viaje a Benín, una visita que ha servido para presentar su exhortación apostólica Africae Munus. En su discurso de despedida tuvo palabras de gratitud hacia este pueblo. Aquí se encuentran valores auténticos capaces de aleccionar a todo el mundo y que reclaman ser extendidos con la ayuda de Dios y la determinación de los africanos. Fueron las palabras de Benedicto XVI antes de dejar Benín, durante la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Cardenal Bernardín Gantín de Cotonou. El Papa expresó su gratitud a todos los que han contribuido a la realización de este viaje apostólico y manifestó su gran estima por el continente al que entregó la exhortación apostólica postsinodal Africae Munus. La buena voluntad y el respeto mutuo, subrayó el pontífice, no solo ayudan al diálogo, sino que son esenciales para construir la unidad entre las personas, los grupos étnicos y los pueblos. Vivir juntos fraternalmente, no obstante las legítimas diferencias, agregó, no es una utopía, que los africanos vivan reconciliados en la paz y la justicia. Es tiempo ahora de abrir nuestro libro de viajes. En esta ocasión nos vamos hasta la ciudad eterna y lo hacemos acompañados de los feligreses de la parroquia de la Purísima del Palmar. Esta comunidad parroquial ha visitado la ciudad de Roma con motivo del martirio del beato Fortunato Arias. Allí han podido estar presentes en la audiencia general que ofrece su santidad el Papa cada miércoles y nosotros hemos hablado con ellos a su vuelta. Nos han contado todas las impresiones de esta significativa ciudad y de este acontecimiento que han podido vivir junto al Santo Padre. Peregrinar a Roma siempre es motivo de gran alegría, pero cuando se hace para acudir a una de las audiencias públicas del Papa Benedicto XVI, resulta aún más enriquecedor. Diego López presume de haber estado frente al Santo Padre en uno de sus encuentros. Y luego fue una experiencia muy grande, estar esperando la aparición del Papa cuando hizo el recorrido por la Plaza de San Pedro, y para mí pues verdaderamente fue muy emocionante cuando se retiraba, que pasó a una distancia aproximadamente como de 1,5 metros o 2. Como él, 54 peregrinos de la parroquia de la Purísima del Palmar viajaron a Roma. Josefa Costa es otra de ellos. En la ciudad eterna, nos cuenta, experimenta la fe de forma más profunda y siente la santidad de quienes desde allí han servido a la Iglesia hasta el final de sus días. A mí me motiva mucho llegar a la plaza de San Pedro, porque allí siempre, la segunda vez que voy, me recuerdan a la cantidad de papas que han pasado por allí, que muchos ya son santos, y para mí eso es muy emotivo. Y por supuesto tener al Papa cerca, pues todavía más. Escuchar las palabras del Papa renovaron la fe de esta murciana. De Roma volvió con fuerza y esperanza gracias a una peregrinación que hoy recuerda con gran emoción. Me emocionó muchísimo la celebración que hicieron los dos sacerdotes que venían con nosotros en el Vaticano, muy cerca de la tumba de Pío XII y a unos metros de las dos tumbas de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Esas dos cosas a mí me motivaron muchísimo, muchísimo.
y desde luego para mí ha sido enriquecedora 100%. Una experiencia que también vivió el párroco de la Purísima del Palmar. Para Antonio Guardiola, viajar a Roma es encontrarse con fe en estado puro. La catolicidad de la Iglesia en primera persona cuando vas allá. Allí da igual el color, la raza, la lengua, todos formamos parte de esa gran familia que es la Iglesia de Jesús. Un viaje especial que estos feligreses realizaron hace tan solo unas semanas con motivo del 75 aniversario del martirio del beato Fortunato Arias. Una vida, la del beato Fortunato, a la que los fieles de la parroquia de la Purísima del Palmar han rendido homenaje en una bonita exposición bajo el título Pastor Bonum. Con motivo del 75 aniversario de su martirio, esta muestra pretende dar a conocer la vida ejemplar de este sacerdote con los pobres y necesitados. Si ustedes quieren visitarla, lo podrán hacer todos los jueves de 10:30 de la mañana a 1 del mediodía y de 4:30 a 6:30 de la tarde. No se la pierdan. Nació en Granada el 11 de junio de 1891. Sencillo, humilde y muy generoso. Fortunato Arias creció en su pueblo natal hasta que con 15 años se traslada a Murcia para ingresar en el seminario. Es entonces cuando comienza su camino de apostolado, que más tarde le llevaría a los altares. Estudió filosofía y teología en el Seminario San Fulgencio, donde también fue nombrado catedrático de latín y secretario de estudios. En 1918, a los 27 años, es ordenado sacerdote y destinado a la parroquia de la Purísima del Palmar. Aquí, hoy le recuerdan como... Es un hombre bueno, un gran sacerdote y un apóstol de niños y de jóvenes. Apostolado que se repasa en esta exposición sobre su vida en la parroquia de la Purísima del Palmar. Aquí fue sacerdote durante casi 10 años, una década en la que dejó huella en esta comunidad y donde hoy, en el año en el que se cumple el 75 aniversario de su martirio, se le rinde homenaje con un repaso a su historia y trabajo en favor de los más jóvenes. Una exposición dividida en 5 estaciones. Un documental basado en la carta de despedida a su familia fechada en el mes de agosto de 1936. Al mismo tiempo que recordamos cuál fue su carta testamento hacia su familia, también recordamos todo lo que el Palmar desde el año 1939 ha hecho con el beato Fortunato hasta el momento de la beatificación el 28 de octubre del año 2007 en el Vaticano. Una fecha que fue el inicio de la hermandad del beato Fortunato Arias. Ayudar a paliar el sufrimiento de otras personas en otros mundos, en otros sitios. Y entonces la hermandad está formada, constituida legalmente desde hace 1 año y medio, ya hay 30 o 40 socios, está funcionando muy bien, estamos ilusionadísimos. Una ilusión que solo es parte del agradecimiento que en esta parroquia del Palmar tienen hacia un hombre que vivió la fe de forma profunda e hizo de la caridad y el amor a Jesús una forma de vida. Después de este paseo por el pequeño museo de la parroquia de la Purísima del Palmar, abrimos nuestra agenda semanal para contarles los eventos que tendrán lugar en nuestra diócesis en los próximos días. Seguimos contando con su colaboración. Para ello pueden enviarnos con antelación sus noticias a nuestra dirección de correo haciendoiglesia@populartvmurcia.com. La Delegación de Pastoral Familiar y Defensa de la Vida de la Vicaría de Cartagena organiza la campaña 40 días por la vida. Diferentes parroquias de Cartagena abren sus puertas para la oración ante Jesús sacramentado, para implorar su misericordia ante el drama del aborto, la eutanasia, los embriones congelados y todo tipo de atentado contra la vida. Toda la información sobre horarios y lugares en la página web de la diócesis. El viernes 25 de noviembre comienza el ciclo de conciertos de otoño para Adviento, bajo el nombre Música en la Catedral. Será todos los viernes a las 8:15 de la tarde en la Catedral de Murcia. Este viernes el turno será para el organista Carlos Rafael Pérez. También el viernes 25 de noviembre comienzan unas jornadas de espiritualidad seglar organizadas por la Obra de Jesús en la Casa de Espiritualidad y Formación El Coto de Cartagena. Durarán hasta el próximo domingo. Los interesados pueden inscribirse llamando al teléfono 968 506
959. El sábado 26 de noviembre, las religiosas Siervas de Jesús de la Caridad celebran el 125 aniversario de su presencia en Murcia, así como el centenario de la muerte de su fundadora. Con este motivo se celebrará una Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena a las 7:30 de la tarde en la parroquia San Francisco Javier de Murcia. El domingo 27 de noviembre, Monseñor José Manuel Lorca Planes iniciará el Adviento, acompañado por las madres gestantes, secundando una iniciativa propuesta por el Santo Padre el pasado año, en la que exhortaba a todos los creyentes a orar y dar gracias a Dios por el don de la vida. Será en la celebración eucarística a las 12 del mediodía, en la parroquia San Miguel de Murcia. Ese mismo domingo, por la tarde, Monseñor José Manuel Lorca Planes instituirá a 4 lectores y 4 acólitos del Seminario Mayor de San Fulgencio. Será a las 6 de la tarde en la parroquia San Juan Bautista de la capital murciana. El lunes 28 de noviembre, la Casa Sacerdotal de la Diócesis de Murcia está de enhorabuena, celebra su 25º aniversario. La celebración comenzará con una Eucaristía en la capilla de la misma Casa Sacerdotal a las 11:30 de la mañana. Y también el lunes 28 de noviembre, el párroco de San Lorenzo pronunciará una conferencia titulada ¿A quién esperamos?, una reflexión sobre el Adviento y la Navidad. Será en la librería San Pablo a las 8:15 de la tarde. Y hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Como saben, volveremos el próximo miércoles sobre las 10:15 de la noche. Un día en el que seguiremos compartiendo con ustedes este tiempo de Adviento. La semana que viene les contaremos más novedades e historias sobre este tiempo litúrgico. Si quieren estar más informados, no duden en escuchar el programa de radio El Espejo de la Iglesia, que dirige nuestra compañera Cristina Abad y Antonio Castaño, en el que esta semana podrán escuchar el testimonio de Fátima Martínez Tafalla, la nueva postulante de las Clarisas de Lorca, entre otros muchos asuntos. Será el viernes a las 7 de la tarde, no se lo pierdan. Por nuestra parte, nada más. Nos vamos. Pasen una feliz semana.